Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual un trabajador demandó a su ART por un accidente laboral, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al reclamo. Fundamentalmente había fundado esta sentencia en la falta de presentación de la ART en los exámenes preocupacionales y también periódicos respecto del trabajador. Esta cuestión, este pronunciamiento hizo que la ART, en desacuerdo, presentara un recurso extraordinario federal que fue denegado y así presentada la pertinente queja, a la cual hizo lugar la Corte y declaró procedente el recurso extraordinario fundado en la doctrina de arbitrariedad de sentencias de la Corte. La Corte señaló que el hecho que la sentencia básicamente, como dije anteriormente, estaba fundada en la falta de presentación de la prueba indicada. Esto para la Corte no era suficiente para condenar a la ART y además observó que carecía de una derivación razonada del derecho conforme las circunstancias obrantes en la causa, desvirtuando a las pericias médicas que no encontraban una relación de causalidad entre las dolencias físicas del trabajador y el accidente de trabajo. En tal sentido, entonces revocó la sentencia apelada de acuerdo a lo manifestado por la Corte, y en tal sentido revocó dicha sentencia y ordenó que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo manifestado. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y estaremos a nuestro regreso conversando con nuestro invitado especial respecto del derecho de acceso a la información y temas vinculados. Ya volvemos. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Y aquí seguimos en Aires Constitucionales con el doctor Javier Barraza, que es vicepresidente de nuestra asociación, director del Instituto de Derecho Administrativo también de nuestra asociación, es director de la Maestría en Derecho Administrativo que se cursa en la Universidad Abierta Interamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Javier. Bueno, muchísimas gracias por invitarme nuevamente por para favor. Tratar temas de alta sensibilidad. La verdad que sí, muy interesantes, ¿no? Sí. Como es el derecho de acceso a la información. Una definición del derecho de acceso a la información. ¿Qué es el derecho de acceso? El derecho que tiene toda persona a acceder a cualquier tipo de información. Algunos lo definen como un derecho humano fundamental para acceder a datos, registros, expedientes, pero yo lo resumiría en eso, el derecho que tiene toda persona a acceder a cualquier tipo de información. Registros públicos y registros y podrían privados. ser también registros privados, sí, también por registros supuesto, privados. porque se hace al interés general, lo privado cede ante necesidades de interés general. Sí. Imaginemos, por ejemplo, una biblioteca que contiene privada una información relevante acerca de hacer un estudio para beneficio de la salud. Sí. Y yo soy un investigador. Yo podría obligar a esa entidad privada o a esa persona privada a poder ingresar
para poder recabar información sobre esos datos que son de utilidad para la comunidad? Y yo creo que sí. Bien. Creo que sí. O sea, esto genera muchos problemas. Sí, porque muchísimo. Eso hay, digamos, es un escenario, un ámbito en el cual se contraponen el interés de la propiedad, digamos, de las personas con respecto a lo que hace la garantía de la propiedad privada con el derecho de acceso a la información de toda persona. Entonces, puede haber un punto de contradicción, digamos, entre ambos. Yo siempre he pensado, por ejemplo, en el caso de la propiedad industrial. Sí. En el caso de la propiedad industrial, supongamos que hay un científico que está estudiando que el consumo de Coca-Cola genera diabetes. Sí. Entonces, ese científico solicita a Coca-Cola la fórmula para saber cómo se hace esa bebida. Y Coca-Cola bien podría decirle, mire, esto está amparado por el secreto industrial y yo tengo un derecho de propiedad sobre esa fórmula. Claro. Pero al mismo tiempo, el derecho de acceso a la información tiene una dimensión institucional o pública, relativa, por ejemplo, al medio ambiente, en este caso a la salud. Sí. ¿Se podría negar entonces esa cuestión? Bueno, este es un caso que todavía no se ha planteado, pero siempre lo pienso como un caso donde hay una tensión entre el derecho de propiedad, la propiedad industrial, el derecho de trabajar y, por otra parte, el derecho a la salud y el derecho de acceso a la información. Sí, ahora lo que hay, viste, en las etiquetas o en los paquetes, cuando consumimos, dice exceso de azúcares o exceso de sodio, y hasta ahí llegaría. Digamos, o sea que digamos, una persona que sufre de diabetes o por el contrario, presión alta, se privaría automáticamente de comprar. El tema es que, bueno, la publicidad es tan engañosa que ahí también hay otro problema, porque, por ejemplo, hay productos que dicen sin azúcar, entonces un diabético podría decir, bueno, consumo este producto, pero tiene carbohidratos. Claro. Que el carbohidrato se convierte en azúcar en el cuerpo humano. Entonces, uno podría decir, no, mire, yo vendo productos sin azúcar. Y de hecho, no está mintiendo. No está mintiendo. Pero lo que no le dice es que si usted consume carbohidratos, esos carbohidratos también son nocivos para quien sufre ese tipo de enfermedad. Y así miles de cuestiones que uno no y ahí conoce. Fíjate como derecho de acceso a la información y derecho a la información también, lo que estamos conversando tiene que ver con los derechos de los consumidores al acceso a la información. Bueno, es que precisamente antes de la ley 25.725, la Constitución ya contenía toda una serie de postulados respecto del derecho de acceso a la información. Por ejemplo, el derecho de los consumidores a contar con información adecuada y veraz. Claro. Del mismo modo, el derecho de las personas a poder conocer el financiamiento de los partidos políticos. Mucho antes de la ley 25.725, que es una ley específica, ya nosotros teníamos toda una serie de postulados constitucionales que garantizaban el derecho de acceso a la información. La ley lo que vino en definitiva es a solucionar un déficit que teníamos en ese sentido. Hay un libro muy interesante sobre el punto que es el libro de la doctora Marcela Basterra, Derecho de acceso a la información. Es un libro muy interesante, uno de los pocos libros que existen en nuestro país que aborda sistemáticamente el tema. Es una destacada profesora de Derecho Constitucional que se ha dedicado muchos años al estudio de esta temática. Claro, ¿y qué gana más habitualmente? ¿El derecho, esta garantía a la propiedad intelectual o propiedad industrial es que no se ha planteado todavía eso en un a nivel ámbito doctrinario, digamos, es la discusión. Un ejercicio que yo le hago a los alumnos. ¿Qué hago en este caso? ¿Usted qué haría como juez? Y bueno, y ahí entra en tensión el derecho de propiedad, el derecho de acceso a la información, el interés general, cómo mido ese interés general ante cuestiones de salud, que también puede ser cuestiones del medio ambiente, porque el derecho de acceso a la información tiene una dimensión, que es una dimensión individual. Yo tengo derecho a poder ingresar en un registro y hacer un estudio sobre algo. Y también tengo derecho a saber si en esos registros hay datos sobre mi persona. Yo tengo ese derecho de manera individual. Pero el derecho de acceso a la información tiene otra dimensión, que es la dimensión colectiva o institucional. Por ejemplo,
todos tenemos derecho a acceder a datos sobre la salud pública, sobre el medio ambiente, cuestiones que hacen que todos estemos interesados en eso. Sí, fíjate el tema, por ejemplo, del fentanilo, ¿no? Bueno, el tema del fentanilo, nadie nos ha explicado cómo se produce ese fentanilo, cómo se lleva adelante todo eso. Y bueno, y uno, en virtud de esta dimensión colectiva, institucional, uno podría pedir, yo soy un ciudadano que lleva adelante investigaciones sobre el tema, o me gusta el sostenimiento del orden constitucional y quiero información sobre el punto. Entonces, ¿me podrían negar ese tipo de información? Yo creo que no. Creo que no. Claro. Bien. ¿Cuáles son los antecedentes? Esto no es de ahora, digamos, el derecho a acceso a la información. Siempre existió. Creo que hasta tenemos un antecedente ahí en la Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, es justamente el 26 de agosto de 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 14 y el 15 contienen disposiciones del derecho de acceso a la información. No lo dice literalmente, pero dice que todo ciudadano puede pedir por representante o por sí que le expliquen las necesidades de la contribución pública. Es decir, los ciudadanos franceses tenían el derecho a que les explicaran la necesidad de establecer un determinado tributo. Qué interesante. Muy interesante. O más interesante el artículo 15, que dice que todo ciudadano tiene el derecho a exigirle a cualquier agente de la administración a que rinda cuentas sobre su gestión. Claro. Imaginemos nosotros hoy a cualquier agente, imaginemos nosotros somos abogados y queremos saber la situación de los servicios jurídicos de la administración pública. Vamos, nos apersonamos. Y pedimos a un director de jurídico que me explique cuántos dictámenes hizo, qué doctrina hace, nos van a sacar volando. Imagínate esa escena. Claro, entonces fíjense acá lo importante y esto es una necesidad desde siempre, pero no solo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sino también Mariano Moreno, en 1810, él estaba muy preocupado por el derecho de acceso a la información y él decía que la Ilustración, como él era un hijo de las ideas de la Ilustración, él decía que la Ilustración iba a tender a democratizar el derecho de acceso a la información. 1810, Mariano Moreno. Y cuando funda la Gaceta de Buenos Aires, Mariano Moreno también hablaba de la necesidad de garantizar este tipo de derechos. Mariano Moreno, como todo héroe, siempre tuvo sus paradojas y sus contradicciones, porque Mariano Moreno, él hablaba del derecho de acceso a la información. Y él es el que hace la primera traducción del contrato social en nuestro país, la obra de Rousseau. Y él hace la traducción del francés al castellano, pero en la parte de religión, donde Rousseau atacaba la religión, como él tenía una profunda formación escolástica, esa parte la suprimió. Entonces, bueno, hablaba del derecho de acceso a la información, pero bueno. Haz lo que digo, más no lo que hago. ¿Y Alberti decía algo? Alberti, el padre de nuestra Constitución, él decía que el derecho de acceso, no hablaba del derecho del acceso a la información, él hablaba de la publicidad. Él decía que en definitiva la publicidad era la garantía de las garantías. Y por supuesto, todos los doctrinarios entienden que ese derecho de acceso a la información es fundamental para la vida democrática. De hecho, bueno, Basterra en su libro empieza con una cita de Bobbio. Yo estudié bastante ese libro que me interesó mucho. Y Bobbio habla de eso, de que el sistema democrático sería inocuo, sería una mera ilusión si no se garantiza el derecho de acceso a la información. Lo que pasa es que, bueno, muchos autores, Michel Foucault dice que los mecanismos de acceso al poder y de tomas de decisiones permanecen ocultos. Siempre en la historia de la humanidad vamos a ver que por razones de necesidad o por razones de conveniencia política a veces se oculta mucha información. Yo creo que más que a veces debe ser más frecuente de lo que... Porque imagínate que la información, bueno, justo que estamos en época electoral, la información en un momento determinado puede cambiar
es como la bala que te entra en el pecho. O sea, sí, digamos. sí. El derecho de acceso a la información puede torcer una elección. Una elección. De hecho, yo me acuerdo de una creo que debe haber muchos casos. Que fue una información falsa cuando se presenta Olivera me acuerdo. Como candidato a jefe de gobierno. Esa información surgió los días previos a la elección, le impactó negativamente y luego con posterioridad se conoció la verdadera información, pero el daño ya estaba hecho. Ya había logrado su objetivo. Ya estaba hecho, sí. Y el problema con las redes es que ahora el problema no es tanto el acceso a la información, sino el problema detectar qué es lo verdadero de lo falso. Fake news. Las fake news. O sea, ahora el problema que tenemos es que antiguamente uno cuando hacía una investigación lo que trataba de detectar era la mentira. Ahora lo que tenemos que detectar qué es lo verdadero. Se invirtió. Sí. Y ahora incluso fíjate que con la inteligencia artificial hasta se ha logrado que, que una persona que no es la persona hable. Sí. Entonces, bueno. Por ahora un poco como es difícil que se logre absolutamente, digamos, confundir, porque hay como ciertos rasgos que uno detecta que es inteligencia artificial. Yo creo que va a llegar a una perfección. Esperemos que no. Pero como avanza la ciencia, también está entrenado. Uno rápidamente se da cuenta que por ahora fake te das news. Cuenta. Pero yo creo que va a mejorar. Por ejemplo, yo esto siempre lo trazo un paralelismo con las películas viejas. Sí. Yo, por ejemplo, algunas películas viejas, King Kong o de los años 30, 40, uno ves que era un muñeco. Ahora, con la inteligencia artificial, con la tecnología, hay escenas que parecen reales. Hay escenas que parecen reales. Hay escenas que parecen absolutamente reales. Entonces, eso es lo que genera un problema, el derecho de acceso a la información. Sí. Una cuestión que también está vinculado con el derecho de acceso a la información es, y me viene a la mente un caso relativamente reciente de la Corte, que creo, vos me corregirás, no sé si es el único, respecto del derecho al olvido de la señora Natalia De Negri. Claro, bueno. ¿Te acordás de ese fallo que fue un caso, un debate? Sí, fue un gran debate. Incluso lo tratamos. Y de hecho estábamos esperando el fallo. Claro, ¿qué posición tomaba la Corte? Claro, qué posición tomaba la Corte. En realidad, esto es una derivación también. Vamos a recordar porque hay mucha gente que por ahí no sabe en qué escenario esto se planteó, que la señora, había sido invitada a un programa de televisión. Claro, hay que remontarse a la historia. Claro, porque no era una historia reciente de ella, incluso eso era uno de los puntos, ¿no? Como que ella había cambiado su vida. ¿No? En realidad el tema es que el derecho al olvido y el derecho de acceso a la información plantea algo, porque cuando uno plantea el derecho al olvido, lo que pide en definitiva es que se bloqueen datos o que se borren datos. Entonces, en Europa, el caso que se conoce de la Corte Europea es el caso Costeja. Antonio Costeja era un ciudadano común que figuraba en bases de datos informáticas como deudor tributario, y eso a él lo lastimaba en sus sentimientos, porque él había tenido una deuda tributaria, la había saldado a la deuda, pero seguía figurando como deudor tributario. Entonces él pide, como ciudadano común, que nunca había estado en los medios masivos, que se borrara esa información porque a eso afectaba sus sentimientos, su sentimiento al honor. Pero ¿qué pasó con De Negri? Natalia De Negri era una chica que en el año 1996 se presenta en un programa de televisión de Mauro Viale. Y entonces en ese programa... El papá del actual periodista Johnny Viale. Bueno, entonces en ese programa decían malas palabras, se tiraban de los pelos. Sí, era muy particular. Y todos veíamos ese programa. Y en esa época era la gran novedad. Sí. Y todos mirábamos ese programa. Natalia De Negri en ese momento... Porque era único, ahora ya todo el programa... Claro, entonces ahora ya no tiene ningún... No, ahora puede haber varios de ese Puede haber varios y nadie los mira. Más, pero en ese momento era la gran novedad. Creo que batía todos los... Batía récord de audiencia. Tremendo. Se peleaban, los abogados se separaban de la mujer y se iban de viaje a Brasil. Natalia De Negri insultaba a su mamá. Contaban acerca de su vida sexual. Bueno, y todos mirábamos ese programa. Y un día dejó de tener éxito, Natalia De Negri se va a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos... otra vida. Otra vida.
Completamente diferente. Totalmente distinta, se dedica creo que a la filantropía. Sí. Y según los datos periodísticos le iban a dar un premio. Claro. Y como consecuencia de que la googlearon, surgen estos programas y entonces ahí surgió el problema de que no era una persona con condiciones éticas. Que no tenía nada que ver con su imagen, o sea, con lo que en lo que ella se había convertido. Eso era un punto, claro. Por eso ella planteaba... Por eso ella plantea el derecho. El derecho al olvido. Bien. Entonces, ¿qué pasó? La Corte llega a analizar este caso y la Corte entiende algo. En primer lugar, Natalia de Negri no pedía el bloqueo de las páginas. Claro. Eso hay que aclarar. Ella lo que pedía era que si uno utilizaba un buscador y ponía Natalia Ruth de Negri, lo que ocurría era que el buscador no remitiera a esa página de Mauro Viale. Pero si uno ponía Samantha Farhat, y eso remitía al programa de Mauro Viale. Bien, entonces la Corte entendió que si se hacía lugar a ese derecho al olvido tal como ella lo planteaba, ella podría reescribir la historia y en definitiva podría hasta diseñar lo que fue un programa de televisión que era un modo de saber cómo era la sociedad en los años 90. Entonces, por esa razón la Corte no le hace lugar al pedido. Pero además... El otro problema era que ella se había sometido voluntariamente. Claro, había un tema de edad también, o que era jovencita y que no había podido... Tenía 20 años y para la legislación de esa época era menor de edad. Claro. Pero con 20 años todos sabemos que uno es perfectamente consciente de lo que hace y de asumir las consecuencias. Sí. Pero el problema era que además era una figura pública y ella se había sometido voluntariamente a esos programas de televisión. Por esa razón la Corte no le hace lugar al pedido. Claro. De hecho, los abogados de Natalia de Negri consideraron este fallo injusto porque era en cierta forma revictimizarla. Y además, por esto que vos planteás, en definitiva ella ya había cambiado su vida. Sí. Ya era otra persona. No era la misma persona. No era la misma como persona. Que el pasado la condenaba por algo que ya no era. Sí, sí, sí. El problema que se plantea con esto del derecho al olvido es hasta dónde llega ese derecho al olvido. Porque imaginen una persona que, por ejemplo, no sé, el hijo de Mussolini, que lo mataron, fue el dictador de Italia, muere, lo colgaron de los pies en la Piazzale Loreto en Milano. Entonces, el nieto de Mussolini dice, mire, yo quiero que se borre eso, porque eso afecta a mis sentimientos. Mi abuelo ya pagó. Claro, mi abuelo él carga con la historia de otro. Y entonces, ¿él podría pedir derecho al olvido? Y yo creo que no, porque él, en definitiva, ¿qué podría reescribir la historia? ¿Podría ocultar datos históricos? Ese es el punto. La Corte, en ese sentido, volviendo al caso de Negri, lo que plantea es eso, que en definitiva sería afectar la libertad de prensa, porque se podría bloquear un programa de televisión que eso hace en definitiva a la libertad de prensa, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué otros casos hay internacionales? El caso Costeja, de la Corte Interamericana, de la Corte Europea. Pero en Costeja le hicieron lugar. Pero se trataba de un ciudadano común que no era una persona pública y que había saldado su deuda. Ahí parece razonable concederle ese derecho al olvido. De hecho, nosotros tenemos una palabra todos los días, olvídate. Javier, bueno, ya simplemente como para referir a la Habeas Data, porque ya estamos, pero es interesante también esta cuestión. ¿Qué es el Habeas Data? Bueno, es que el Habeas Data también se relaciona con el derecho a acceso a la información, porque en definitiva, mediante el Habeas Data, mediante ese instrumento, yo puedo obtener información que hace a mi persona. Yo quiero saber si en los registros de seguridad y de defensa, como fue el caso Ganora, existen datos acerca de mi persona. Es decir, el derecho de acceso a la información tiene un instrumento que me permite eso mediante el Habeas Data, entre muchos otros instrumentos, ¿no? Muy bien. Ahí estamos. Bueno, eso es estar en vivo grabando. Bueno, muy bien. Te despedimos por este programa y hasta poco tiempo más y ya te tendremos nuevamente aquí. Muchas gracias. Un gran placer como siempre. Nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.